va a venir mucho en muchos temas en este semestre. El principio de superposición. Parece algo sumamente lógico, pero muchos lo utilizan para cosas básicas, pero para cosas complejas se olvidan totalmente de esto. ¿Qué es lo que me dice el principio de superposición? Yo me olvido de esta carga. Tengo las dos cargas verdes. Lo que hemos analizado en este momento es que cargas iguales, entonces son positivas, creo, ¿sí? Son positivas, se repelen. Entonces, esta de acá produce una fuerza de repulsión. ¿Ok? Pero resulta que no tengo solamente esta carga. Tengo esta carga también. Entonces digo, ok, ahora me olvido de esta carga de acá. Estas dos cargas, esta de acá es positiva, eran negativas, perdón. Esta es negativa, ahora esta es positiva, esta es negativa. ¿Qué va a pasar? Atracción. Entonces, cuando esta no existe, existe esta fuerza de atracción, y cuando la otra no existe, existe esta fuerza de repulsión. Ahora, ¿qué pasa cuando ambas existen? Lo que pasaba individualmente se superpone, por eso se llama superposición. Entonces es algo muy evidente. Ahorita en este ejemplo sencillo parece fácil, pero para cosas complejas muchas veces no cuesta que lo utilicen. Por eso remarco. Tengo dos fuerzas. Las fuerzas son vectores. La fuerza total por superposición va a ser la fuerza de cada uno individualmente. Tengo que sumar vectores, entonces utilizo un método vectorial. Si esta flecha medía 3 y esta flecha medía 2, ¿la flecha total va a medir 3 más 2, 5? Camila. Creo que tiene que ser por la Pitágoras. No Pitágoras, pero a priori no vale 5, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque son vectores. ¿Cómo se suma? Hay que hacer descomposición vectorial. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Descomponer en X, descomponer en Y, sumar en X, sumar en Y hallar la resultante. Entonces, aplicar lo que han visto en física 1 de suma y resta de vectores. ¿Ok? Creo que acá hay un ejemplo. Hagamos este ejemplo. Nos dice lo siguiente. Tenemos estas tres cargas, Q1, Q2, Q3, que están en un triángulo isósceles. Este triángulo isósceles tiene una base de 2S. Esto de acá mide 2S. Y el triángulo tiene una altura D. ¿Ok? Q1 y Q3 miden más Q. Y Q2 tiene la misma cantidad de carga, pero negativa, menos Q. Calcular la fuerza 2. ¿Qué es la fuerza 2? La fuerza que ejerce el cuerpo 1 en 3, no, que ejercen 1, 3 en 2. Es decir, ¿qué fuerza siente esta carga? Y expresar en términos de IJ. Luego eso lo hacemos con más detalle. Gráficamente, ¿qué tengo que hacer? Aplico el principio de superposición. Me olvido de esta carga. Entre Q1 y Q2, ¿hay repulsión o atracción, Jimena? Atracción. Atracción. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar la flecha de la fuerza? De esta manera. Y llamamos fuerza 1, 2, la voy a llamar. Hacemos el mismo análisis ahora. Me olvido de esta carga. Entre 2 y 3, ¿qué va a haber? Lo mismo. Atracción. Esta va a ser la fuerza 3, 2. O 2, 3. 3, 2. La fuerza total va a ser la suma de esas dos fuerzas vectoriales. Principio de superposición. Va a ser fuerza 1, 2 más fuerza 3, 2. Entonces son vectores. Si yo tenía por ejemplo, yo tenía una ecuación C igual a A más B.
¿Cómo sumo vectores? Digo, C es la parte de C en X en Y más la parte de C en Y, CY en J. Esto es vectores, ¿verdad? ¿Y cómo hallo CX? ¿Cómo hallo CY? CX va a ser la suma de todas las partes X que estoy sumando. Y C de Y va a ser la suma de todas las partes Y de todo lo que esté sumando. Esto es física 1. Pregunto, ¿hay alguien que no tiene claro esto de acá para que explique mejor, más detalle? Si nadie me dice, asumo que lo tienen claro. Voy a hacer preguntas al respecto. Voy a seguir avanzando. ¿Ok? Aplico eso acá. ¿Qué tengo que hacer? Decir, ok, la fuerza total va a ser la suma, va a ser una parte en X con dirección Y y una parte en Y con dirección J. Y la parte en X, ¿qué va a ser? Va a ser la suma de todas las partes X de las fuerzas que estoy sumando. Y la parte en Y va a ser toda la suma de las partes Y que estoy sumando. Acá, vuelvo a mi gráfico. Digamos que para que se visualice bien, este vector lo muevo acá. F1, 2. Necesito su parte X, necesito su parte Y. Gráficamente, ¿qué es su parte Y? Es esta descomposición. Gráficamente, ¿cuál es su parte X? Es esta descomposición. ¿Cómo puedo hallar esta parte X? ¿Cómo puedo hallar esta parte Y? Tenemos ahí D y S, ¿no? Perdón, si tenemos D y S, ¿y cómo utilizas D y S? Bueno, tienes un vector para empezar. ¿Qué necesitas para hallar estas descomposiciones? Necesitas primero el tamaño de este vector, ¿sí o no, Mauricio? ¿Cómo? Sí. Y luego, ¿qué necesitas? Necesitas un ángulo. Sí. Generalmente podría ser, digamos, este ángulo de acá voy a agarrar. O mejor este de acá, porque este es más fácil de hallar. Este ángulo de acá. Y una vez que tienes el tamaño y el ángulo, Mauricio, ¿cuánto vale? Esto de acá es alfa. F12X. Descomponiendo. Bueno, es la suma de F12X y F12Y. No. No, es el componente. F12X. ¿Quieres este de acá? Sí, eso sería la magnitud de ese Ya. vector F12 por por 180. no, primero es una función trigonométrica, coseno o seno, Sería por el seno, ¿no? por el seno de alfa, ¿ok? De este ángulo de acá, de este ángulo de acá. Estoy descomponiendo, ¿ok? F12, la magnitud y este ángulo. Ninguno de los dos tengo, pero puedo encontrarlos. Ahorita vamos a ver cómo. Y algo también importante. Esta descomposición está yendo hacia la izquierda o hacia la derecha, Mauricio. Hacia la izquierda. Entonces, ¿qué tiene que haber acá? Un signo negativo. No tienen que Bueno, olvidarse. seno de 180 también, ¿no? ¿A qué te refieres seno de 180? No, coseno. Pero ¿por qué 180? ¿De dónde? ¿Por qué quieres poner 180? ¿Quieres poner Bueno, por 180 acá? No, no ve. no, no. En general, porque eh, no es solamente por ponerle, digamos, el signo negativo, sino por la noción trigonométrica de que está cumpliendo, digamos, Eh, 180 sobre el plano. 80, sí. Es que la verdad no visualizo mucho a lo que te refieres, pero lo importante es que al final tiene que haber un signo negativo. Ujú. Porque si no hubiera negativo, estarías asumiendo que la flecha está yendo
hacia acá. ¿Ok? Sí. Y hago rápidamente F1, 2, Y, ¿qué va a ser? Va a ser F1, 2. En este caso es el coseno de alfa. ¿Por qué? Porque el coseno es para el cateto que esté adyacente. Y como va hacia abajo, negativo. Perdón, ¿no sería al revés? Para X es el coseno, para Y no sería el seno. Tal vez algunas veces tal vez han memorizado para X es el coseno, para Y es el seno. Eso es, voy a hacer otro dibujo acá. Tengo un vector. Eso es cuando tenemos el ángulo que está colado al eje X. Cuando el ángulo que tú tienes está colado al eje X, para X es coseno y para Y es seno. ¿Ok, Samuel? ¿Y para todos? ¿Ok? En este caso, el ángulo que estamos analizando, ¿está colado al eje X o al eje Y, Samuel? Al eje Y, Al ya eje Y. entendí. Entonces, la noción se intercambia para Y coseno y para Y seno. Por eso tienen que analizar cuál es cateto adyacente y cuál es cateto opuesto. ¿Ya? En función del ángulo que están tratando. ¿Qué más quería decir? Tenemos esto, seno, coseno. Ok. Si yo termino de hacer mi gráfico, le añado la otra fuerza, la fuerza 3,2. ¿Ok? Y voy a descomponer. Descompongo y descompongo. Como estas cargas son de misma intensidad, ¿qué podríamos decir de la fuerza 1,2 y la fuerza 3,2? ¿Son iguales o no? Son iguales, pero con signo cambiado. No ¿A qué te refieres, perdón? Un poquito más detalle. Que en el anterior F1, 2X y F1, 2Y eran los dos negativos. Y en estas Ya, la descomposición. Ok, está bien. Si nosotros descomponemos, acá vamos a tener la fuerza 3,2X. Y como dices, es signo cambiado. ¿Ok? Y la fuerza, acá va a ser la fuerza 3,2Y, va a tener el mismo signo negativo. ¿Ok? Ahora, antes de pasar esa parte, estas dos flechas miden lo mismo, tienen la misma magnitud. Eso es lo que preguntaba antes. ¿Por qué? Porque la magnitud de quién depende. La magnitud va a ser simplemente K, Q1, Q2 entre la distancia al cuadrado. Y para ambas flechas, todo esto es lo mismo. Esta distancia es la misma que esta distancia. La intensidad de esta carga es la misma que la intensidad de esta carga. Entonces, los tamaños de las flechas son las mismas, pero no podemos decir que los vectores son los mismos. ¿Por qué? Porque si bien tienen la misma intensidad, tienen direcciones diferentes, ¿verdad? Este de acá está jalando hacia acá y este de acá está jalando hacia acá, diferente dirección. Entonces, misma intensidad, pero no mismo vector. Ahora, volviendo a la suma vectorial. Una vez que tengo descompuesto, reemplazamos acá, ¿verdad? F de X, esto de acá es 1. Esto de acá lo voy a borrar. Decimos F de X va a ser igual a F1, 2X. Un rato. F1, 2X, que es esto de acá. Que va a ser F1, 2. Que hay un signo que me olvidó, creo. Sí, hay un menos. Va a ser menos F1, 2 seno del ángulo.
y F1y, perdón, y F32X, esto de acá, que lo desarrollamos acá. F32X va a ser F32 por el seno del ángulo, porque tenemos el mismo ángulo acá, y F32y va a ser menos F32 coseno del ángulo. Voy a reemplazar estos valores en las ecuaciones. Menos F1 seno del ángulo, menos F32, perdón, más F32 seno del ángulo, y Fy va a ser ambos negativos. Menos F12 coseno del ángulo, menos F12 coseno del ángulo. ¿Ok? Y gráficamente vemos que estas dos fuerzas, como se van a sumar y una tiene positivo y otro negativos, y ambas vienen del mismo vector con misma intensidad, se van a eliminar. Del gráfico vemos y analíticamente también podemos llegar a esa conclusión. Podemos Perdón, Inge. Sí. En el FY no debería ser menos 1,2 coseno alfa menos 3,2 coseno alfa. Sí, perdón. 3,2. Gracias. Gracias por la corrección. Como decía, ya podemos visualizar que esto de acá nos va a dar 0. ¿Ya? Si es que seguimos desarrollando, vamos a llegar a 0, pero ya podemos ver que nos va a dar 0. ¿Y acá qué es lo que faltaría encontrar entonces? Finalmente, la fuerza total, ¿qué va a ser? Va a ser nada en X, nada en Y, y va a ser totalmente algo en Y. Y esto es lo que tenemos que encontrar. Y para encontrar eso, ¿qué necesitamos encontrar? ¿Cuánto es el módulo de F12 y cuánto es el módulo de F32? Y para encontrar eso, tenemos que aplicar Coulomb. ¿Ok? F12 va a ser igual a K, la carga 1, la carga 2 en valor absoluto, por la distancia al cuadrado. Esto va a ser K. Q1 sabemos que es más Q. Q2 sabemos que es menos Q. Es lo que nos dice el problema. Q2 es menos Q. Pero no se olviden de colocar el valor absoluto. Y la distancia, perdón, voy a poner R, no D, es esta distancia de acá al cuadrado. ¿Ok? Y de este gráfico, ¿cómo podemos hallar esa distancia al cuadrado? Vemos que hay este triángulo de acá. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser la suma de los catetos al cuadrado. De acá ya haríamos que, lo voy a dejar con R por el momento, ¿ya? Vamos a tener que esto va a ser K, Q cuadrado entre R cuadrado. Lo voy a hacer por si acaso, ¿ya? Hago lo mismo para 3,2. Es K, Q3, ya no Q1, Q2 entre la misma distancia al cuadrado, porque esta distancia acá también va a ser R. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles, como nos dice el problema. Desarrollando, ¿qué voy a encontrar? Exactamente lo mismo. Finalmente, ¿qué vamos a tener? Que la fuerza Y es, la parte en Y va a ser igual a ¿qué? Al negativo de esto por el coseno del ángulo, menos esto por el coseno del ángulo. Pero hemos hallado que estos módulos son lo mismo. Entonces podemos juntarlos. Menos K, Q cuadrado, R cuadrado, coseno del ángulo,
Pondré esto acá abajo. Ah. Ok. Menos kq cuadrado, r cuadrado coseno del ángulo, menos lo mismo, kq cuadrado, r cuadrado coseno del ángulo. Vamos a tener menos 2k q cuadrado, r cuadrado, coseno del ángulo. ¿Ok? La fuerza en y. Y eso lo voy a meter luego acá. ¿Qué es lo que me falta hallar? El ángulo. ¿Cómo hallamos el coseno del ángulo? Vemos el gráfico. Tenemos el ángulo ahí. ¿Quién me puede decir cuánto vale el coseno del ángulo de este gráfico? D sobre R. De sobre R, simplemente, ¿cómo hallas eso? Cateto opuesto, perdón, cateto adyacente entre Hipotenusa. hipotenusa. ¿Ok? Reemplazamos eso y tenemos que esto va a ser 2kq cuadrado sobre r cuadrado y esto es d sobre r. Finalmente decimos, la fuerza total es un vector. Es el módulo, la fuerza en y, que vendría a ser todo esto de acá, 2kq cuadrado d entre r cubo, y muy importante, la dirección. Acá hay un signo que me he olvidado. Menos. Menos, y acá el j. ¿Ok? Y finalmente reemplazo lo que teníamos, ¿no? R era la raíz de s cuadrado más d cuadrado. Acá, lo que se ha dicho previamente. Tenemos que esto va a ser menos 2kq cuadrado d, que es dato, sobre s cuadrado más d cuadrado en raíz al cubo, equivalente a decir 3 medios j. Ya, ok, el problema ha sido un poquito más largo de lo que pensaba. Pregunta rápida, ¿ya? Antes de ir a la pausa. En esto de